Bueno, y acá estamos para nuestra segunda entrevista del día de hoy, así ya lo saben, que me gusta más porque es en el piso, porque es el face to face, porque podemos evitar agradecer al Zoom y a todo eso que nos sirvió en un momento dado, pero bueno, nada, decirle muchas gracias, nos gusta más el vivo y en directo. Y en este caso para hablar de uno de los estrenos argentinos que renovaron las carteleras en el país, que se llama Hace mucho que no duermo, y para hablar de Hace mucho que no duermo, tenemos a Agustín Godoy, a su director. Agustín, gracias por este rato acá en Cinefilia. A ver, para contarles un poquitito de qué va, los que todavía no pudieron ver la peli, hay un bolso por ahí con candado dando vueltas por la ciudad, pasando de mano en mano hasta que llega a nuestro protagonista, un oficinista que no tiene nada que ver, que no sabe qué, que se lo guarda, que aparece una tarotista que habla en verso y a partir de eso los empiezan a perseguir los que quieren recuperar, los que no, pero quieren hacerse de ese bolso y demás. Un poco por ahí, en un tono de comedia absurda, para no spoilear ni demás, va Hace mucho que no duermo, ¿te parece? Exactamente, sí, sí. Está bien por ahí. Perfectamente presentada. ¿Cómo se te ocurrió la idea primigenia, lo que dio origen a este Hace mucho que no duermo? Es raro, me lo vienen preguntando bastante y siempre respondo algo distinto porque la realidad es que no lo sé muy bien. Bien. Siempre hay como muchas cosas que se cruzan. Por un lado, con mi grupo de trabajo veníamos con ganas de volver a hacer cine un poco de una manera un poco más agradable, que fuera con menos presión, menos a las corridas, extrañamente. Ajá. Y queríamos hacer algo sobre Buenos Aires y un poco trabajar en exteriores y ese espíritu. Después, con el protagonista, Agustín Gagliardi, con quien trabajo hace 1000 años, es socio mío en la productora, compartimos esta cosa de que dormimos poco. Somos de poco dormir, entonces compartimos un poco la idea de un tono que venía de pensar la ciudad, que es una ciudad un poco delirante, como cuando uno no duerme y la vigilia y los sueños se le empiezan a aparecer un poco. Entonces de ahí como la idea de hacer algo que tuviera que ver con algo medio surrealista o con una comedia un poco absurda. Y después el elemento central, que es la mochila esta que va pasando de mano en mano y que nadie sabe muy bien qué es lo que tiene, pero es valiosa por alguna razón. Me pasó que una vez pedí un bolso de cámara, creo, una cámara me iban a prestar y alguien me dijo, yo te la presto, pero estoy yendo en un bondi, entonces espérame en la parada del Metrobús y yo te la paso porque no me voy a bajar. Y pasó eso, viste las bolsas de mochila de cámara, que son como unas cosas negras, sí, así medio totalmente armadas. Me la tiraron desde el coso y cuando veo, claro, la otra gente me estaba mirando como, es una escena rarísima. Eso? Claro. Y dije, acá hay algo. Y empecé por ahí, esa es la primera escena de la película. Spoileo la primera escena, pero nada más. Y empecé desde ahí a tirar del hilo, digamos. Bien. Siempre es dificultoso meterse con la comedia. Porque hay que tener un timing, hay que tener unas cosas, y porque en general la comedia es como el patito feo, ¿no? Y nada, bueno, ahí es como una cosa menor, cuando es una cosa muchas veces mayor, porque se pueden decir un montón de cosas que capaz que desde otro lado se complica, ¿no? Igual te metes en eso, te metes en una comedia absurda, te metes con un registro diferente, o sea, te metes con todas las cosas que en general uno diría, che, no te metas. Bueno, no sé si están así. Sí me pasa eso, ¿no? A mí la comedia, primero que me sale un poco, qué sé yo, no sé si muy bien, pero digo, es como un poco el tono que tengo en la cabeza. Y son películas que suelen ser las películas que más me gustan. Y sí me pasa con el cine independiente, digamos, que a veces se hace demasiado, como solemnote o ahora que está muy de moda, como ciertas cosas más de agenda y como de películas con grandes temas detrás. Sí queríamos ir un poco en contra de eso. Y también como recuperar algo de que la comedia y las cosas rápidas, como los ritmos frenéticos, y eso es como que el cine independiente se lo haya dejado a la industria o a las series, incluso como diciendo esto es para, sí, como de una suerte de género menor, sí, o algo que queda un poco de lado. A mí me parece que en términos de relación con el público se logra mucho más, digamos, como siento que hay más conexión en general y nada, me divierte más hacerlo también, porque eso, las películas a veces lo que digo es como, son procesos difíciles hacer películas y a veces también eso se ve en el material, queda, claro, digamos, como, y acá siento que nos divertimos, que la pasamos bien haciéndola y que también eso se ve en el material. Totalmente. Como que uno va y un poco se contagia de esa energía. Totalmente, sí, queda plasmado que ustedes se divirtieron y queda abierta la posibilidad de que nosotros nos divirtamos viendo cómo se divirtieron y además qué es lo que se cuenta cuando se cuenta. Hay algo claramente que tiene que ver con la ciudad. Digo, vos están escuchando un tono que no es argentino, entonces está Colombia por ahí atravesando
Y está también la posibilidad de mirar desde afuera un poco la ciudad, ¿no? Y hay un recorrido en la ciudad, un mapeo de la ciudad, un montar una ciudad que no existe, pero que bien podría existir, y que eso va siendo un personaje bastante central de la película, por lo menos para mí. Sí, sí, no, sin duda. Era un poco es el personaje central y lo fue cada vez más a medida que lo fuimos filmando. Yo tengo esta cosa que yo nací acá, pero me fui cuando tenía 2 años, volví a los 18, no se me fue el acento. Em, pero entonces siento que sí, tal vez Buenos Aires me la imaginé un poco más que antes de conocerla, digamos. Ujú. Y por ahí está Buenos Aires responde un poco más a esa versión imaginada que a la que uno tal vez vive. Yo siento que en esencia igual hay un retrato como bastante fiel. Después sí, como geográficamente la desbaratamos para armar algo nuevo. Un poco porque esa era la apuesta de la película era crear un lenguaje nuevo, digamos, como, bueno, que cada mundo necesita su propio lenguaje, digamos, y esto que fuera, bueno, que fuera en Buenos Aires, pero un poco otra versión. Empezamos pensando eso, pero alrededor de locaciones o lugares que más o menos conocíamos. Uno siempre termina filmando en la casa de un amigo, en la oficina que te prestaron, donde se puede. Y bueno, como tuvimos mucho tiempo haciéndola y con la pandemia de por medio también, ese deseo fue creciendo y creciendo hacia ir a más lugares y conocer más lugares de la ciudad y buscar como lugares un poco más recónditos. A mí siempre me interesa algo como del lado B, del detrás de escenas. Ujú. Pensar lugares que uno siente que conoce, pero que realmente tal vez no conoce por dentro, digamos, o que Sí. los ha visto, pero no los conoce, qué sé yo, como fue, ya después la apuesta se volvió como eso, ir a meterse en lugares medio sagrados de la ciudad y ver cómo hacíamos para meternos en algunos lugares donde es medio imposible filmar, sobre todo para una película con tan bajos recursos como la nuestra, ¿no? Que le llevó obviamente mucho, porque digo, se ven muchos, y está bueno esa idea de construir una ciudad, digo, ¿no? A través del montaje, porque aparece uno corriendo en una calle que después termina siendo otra, o digo, la típica de un estadio que termina siendo otro estadio, para no spoilear tampoco, todas esas cosas. Pero digo, ahí hay una idea también de arriesgarse, de inventar una otra ciudad por sobre la ciudad misma. Sí, la idea era adueñarse, digamos, en todos los sentidos. Y que también es un poco para mí como la postura más política, si se quiere, de la película. Que también era algo que teníamos de entrada. Yo siempre que me preguntan por referencias, que hay un millón, pero suelo mencionar la escena esa de Banda Aparte de Godard, donde los tres personajes corren por el Corren. Louvre, por el museo. Sí. Como algo de esa sensación de correr por donde no se debe, por donde se supone que no se puede, como de... en ese sentido, como un poco apropiarse del espacio, nos parecía como divertido e interesante para hacer con la película. Entonces, también fue algo de eso, de bueno, vamos a ir a meternos a lugares donde se supone que no se debe o no se puede, y vamos a ocuparlos, digamos, y vamos a... Sí, y eso con la pandemia fue como más aún, después Claro. de un año de encierro y que ahora se nos parece raro, pero en el momento realmente decíamos no sabemos si va a volver a dónde? ocurrir el cine, va a volver a ocurrir Exactamente. multitudes en En la una misma sala, sala, va a volver a ocurrir o no. Em, entonces fue como con más razón había que salir otra vez a ocupar la calle y a decir, ok, la ciudad nos pertenece, como ciudadanos, no como conquistadores, digamos, Sí. pero... No, no, una idea de cine directo, capaz que de las vanguardias eran como mucho más visibles, esto de salir del estudio y filmar en la calle Claro, también. en claro, un sí, eso punto, ya ¿no? está más normalizado, pero también Sí, es el qué haces y cómo, digamos, claro. como también había algo muy divertido de nosotros tener estos personajes que están corriendo todo el tiempo por la ciudad, en una ciudad que no se entera de que esto está ocurriendo. Exacto. Entonces nos pasaba todo el tiempo que había gente que quería llamar a la policía, que frenaban, ladrón, ladrón, porque claro, la cámara está lejos, el equipo es chico, no se dan cuenta que estamos filmando. Ah, bien, bien. A uno lo agarró medio un pato bica y le quiso pegar pensando que estaba robando a alguien. Ah, bueno, Y- todo el backstage de Sí, la sí, no, película. esa parte es impresionante. Hay uno que es la mitad, estamos filmando en la Plaza de Congreso y Marcelo Pozzi, uno de los actores, es un gran actor, tenía que acercársele a alguien que estaba sentado como en un bar en una esquina y robarle la billetera. Sí. Y cuando está yendo de camino, la cámara está muy lejos en ese momento y del otro lado en la Plaza de Congreso, entonces que entre el tráfico y no sé qué, no había chance de que se viera, se encontró con una amiga, él, en la mitad de la toma y como que la amiga lo saluda y él le da un abrazo y no sé qué, le dice, ¿qué haces? No sé qué, le dice, no, es que estoy filmando una película. Y la mina miró alrededor, no vio nada y le dijo, ay, Marcelo, estás borracho.
Era un sábado a las 8 de la mañana encima, como Como que tristísimo. no da, era claro, la es muy imagen. patético que estés a esta hora por acá borracho pensando que te están filmando Sí, en una como... película. No da claramente. Hay algo que también, escuchándote, estaba pensando, ¿no? No solo de los lugares de Buenos Aires. Digo, hay una escena en la que adentro de la oficina quieren tratar de pasar por un pasillo, una fotocopiadora que claramente no puede pasar por ahí. Y está mucho tiempo. Digo, hay algo también ahí de querer romper un espacio que está y querer pasar algo que no, pero intentarlo y seguir intentándolo, que da para la comedia, da para que uno se ría de eso, pero también da para pensar estas cuestiones que estábamos hablando sobre apropiarse de los lugares o romper esos lugares. Bueno, es buenísima la lectura, yo no lo había pensado así nunca. No, me parece que en la película se da el lujo, digamos, de hacer un par de comentarios cada tanto que tiene que ver con cierta visión mía o de gente del equipo de algunas cosas, digamos. Yo nunca trabajé en una oficina. Mi visión de la oficina es un poco absurda, que es como que uno vaya y pasa todo el día, medio porque sí, medio porque hay Sí. que cumplir un horario, qué sé yo. Entonces me imaginaba qué haría este burócrata en esta oficina y es como, no sé, mueven una cosa que no se mueve. Que Digo, no se no mueve, sé. que no hay un lugar, que no se Sí. puede, pero intentar todo eso, seguir intentándolo. Y hay algo también con esto de los riesgos que tomaste, que te venía como enumerando, que tiene que ver cierta cuestión de decir en verso algunas cosas, ¿no? Y que salga como con una naturalidad, además, que uno entra, obvio, tenés que entrar en el código, pero digo, fluye muy bien. ¿Eso fue como complicado de escribirlo, de pedirle a los actores que lo actúen? ¿Cómo fue todo eso? Escribirlo no, porque a mí me sale eso, no sé por qué, pero me sale. Después del trabajo con los actores, no diría complicado, pero sí fue un foco muy grande, sobre todo decir cómo, bueno, encontrar cómo hacer, porque la idea era, yo entiendo que es una cosa súper artificial o Claro. artificiosa, pero la idea era que a uno le importaran los personajes, que no le interesen, que no fueran unas fichas ahí que se mueven Claro. en un tablero. Entonces era como, la idea es que eso transmitiera, entonces poder hacer que ellos se adueñen de ese texto, por artificial que sea, saliera como con cierta naturalidad, fue como un trabajo. Nada, por suerte, son todos unos genios y logran hacer lo que quieren, digamos. Pero sí, jugamos mucho, digamos, a que yo escribiera en rima y ellos un poco fueran en contra de la rima, para que no se nos volviera como una cancioncita, Claro. como ya confía, eso ya, el texto ya rima, eso ya va a suceder igual. Claro. Tratemos de decirlo como si fuera a decir cualquier otra cosa, digamos. A veces sale más y a veces menos, es un poco artificioso, pero bueno, funciona. Es que eso tiene que ver también con los géneros. Y vos estás mezclando, digo, géneros, ¿no? Porque está la comedia absurda, está la comedia romántica, y está la aventura, y el policial, y todo eso ahí metido, que fluye, que se encadena, que igual te cuenta una historia y que te atrapa de los personajes a ver hacia dónde van, porque hay algo que no es previsible también. Sí, bueno, jugábamos mucho con en qué momento se estaba volviendo predecible o en qué momento uno ya la vio. Em, Jugamos mucho con los distintos géneros, sobre todo porque estábamos haciendo una película que entendíamos que lo importante era el tono, que mientras el tono se sostuviera y el ritmo, entraba, o sea, había forma de hacer que entrara mucho en el juego. Y la película está propuesta bastante como un juego, Sí. entonces era como, bueno, ¿qué más? Y después, porque lo hicimos con mucho tiempo, íbamos filmando escena por escena, digamos, como no era, bueno, hay que meter 8 escenas en un día y correr y 3 locaciones en un día. Era como, no, hoy vamos a ir a hacer esto y se hace eso solamente. Y bueno, pensamos cómo se hace eso. Y en eso hace que uno vea referencias, hacíamos muchos días de scouting por cada locación, como, bueno, no sé, vamos a ir a filmar la paternal. ¿Cómo se filma la paternal? Bueno, murales del Diego es la paternal. Dale, entonces la paternal se filma solamente enfrente de todos los murales del Diego. Y como pensando así cada cosa, surgían muchas referencias. Entonces a veces la referencia venía más de la comedia, a veces venía más de la nouvelle vague, a veces venía más del policial más clásico. Y se fueron mezclando un poco los géneros también. Bien, bien. Que no es muy común eso también, digámoslo, digo, no es muy común que fluyan, que se mezclen y que se mezclen y que quede, no un pastiche. No esta cosa posmoderna de agarramos, pegamos, hacemos algo que de dónde está y queda todo cortado. Sino que es algo que tiene que ver, me parece, sobre todo con el tono y con cómo querías contar esto que estabas contando. Y eso me parece que está súper logrado. Bueno, gracias. Si vos lo decís. Hay un montón de referencias, vos dijiste, estuviste tirando algunas, creo que en ese momento que estábamos en la privada también de prensa, cuando salimos ahí un poco en la conferencia de prensa, también empezamos a tirarte un montón de referencias, digo, desde el Castro de Mobiliansky
porque es un corredor y porque está atravesando la ciudad desde ese lugar también, a cierta cosa de las Shakespeareadas de Matías Piñeiro, digo, también ahí dando vueltas, de la comedia de enredos, sobre todo en lo que él enfoca, en lo que Matías enfoca para Shakespeare. Y obviamente también está Hugo Santiago y esta Invasión ahí dando vueltas, ¿no? Sí, esos son de las referencias, digamos, locales más cercanas, seguramente. Castro y Vacío la teníamos como más presentes. Lo de Matías, digamos, me lo han dicho más. Ese tal vez fue más inconsciente. Pero bueno, tanto Alejo como Matías fueron profesores míos. Inés, nuestra directora de foto y camarógrafa, ha trabajado con los dos, me parece. O sea, con Alejo mucho, con Matías estoy casi seguro. Mucho del equipo es como compartido. Y bueno, hay algo de eso que por supuesto se filtra. Yo fui a la facultad, fueron mis profesores y veía esas películas, iba al Bafisi a ver esas películas, digamos, así que eso, obvio, es parte de la biblioteca, digamos. Después hay muchas más, que también es lo que decía, ¿sabes? Porque siento que a veces pasa eso, que uno reconoce la referencia más cercana, pero también a veces es porque compartimos las mismas referencias, digamos. Claro. Yo sé que Alejo también mira Lubitsch y también mira como algunas de las cosas que estamos mirando nosotros. Sí, la Screwball Comedy y todo eso dando vueltas Claro, por ahí, como... exactamente. entonces ahí empiezan a encontrarse puntos en común también. ¿Cómo la película estuvo en Mar del Plata? ¿Cómo fue esa recepción en el festival el año pasado? Ya casi a un año Casi un llega año su ya, estreno, sí. ¿no? Sí, estuvimos dando vueltas en el medio, estuvimos dando vueltas por festivales y eso. No, obviamente la gente que no le gusta tanto no se acerca a decírtelo en general. Entonces a mí Sale solo me corriendo, llegan termina y a mí sale solo me corriendo. llegan cosas positivas y Bueno, qué pero sé mientras lo yo. estás escuchando, si hay No, risas, siento digo, más allá de... que es una película que, voy a ser completamente honesto, me parece que es una película que no es tan festivalera, digamos. Me parece que es una película que al público más habitué del festival o del mundillo del cine, un poco le parece una tontería, por esta cosa que hablamos de la comedia y demás. Ah, sí, mira. Me parece que al público real, en general, tiende a interesarle más. Y en Mar del Plata fue muy evidente. La primera función, que es así la del estreno, qué sé yo, que va más gente como más de ese mundo, Sí. era medio tibia la recepción. La segunda función de domingo, de gente de Mar del Plata, que está Del acostumbrada a público de ir, Mar del del Plata, que es un público público. distinto al del Bafisi, Claro, además, sí. por eso. Ahí fue otra cosa, ahí se sintió otra cosa. Y Bien. bueno, en Estonia nos pasó lo mismo, en Colombia nos pasó lo mismo. Ayer, bueno, el jueves fue el estreno acá. En el Gaumont. Estrenamos a sala llena, todavía gran parte era el equipo, pero se armó una cosa muy hermosa. La gente estaba dialogando con la película todo el tiempo, había niños, había una algarabía bastante increíble. Así que sí, es una película que creo que hicimos más con el público en mente que con los festivales en mente. Sí, sí, digo, los festivales tienen la posibilidad de abrir un poquitito el camino, de Claro. mostrar y demás, por A ahí. veces. Sí, A sí, veces ¿no? se A veces cierran sí. un poco en sí mismos, ¿no? Sí, hay También. algo de lo académico por ahí, Claro. o de cierta cosa ay, esto sí, pero esto que por ahí es más popular, bien entendido, ¿no? Sí, La sí, cosa sí. popular bien entendida, por ahí se juega. Por eso me parece que también que haya sido elegida para la competencia, digo, me parece que ahí también hay como Sí, una me apertura parece que en se ese jugaron punto. una ficha. Sí, Sí. sí. Sí, me parece eso. Porque Tampoco claro, por decir que sea la única ni nada por el estilo, ¿no? Obviamente hay gente haciendo comedia, hay gente haciendo comedia muy buena y que también va a festivales y qué sé yo. sí. Pero bueno, sí, la sensación con esta peli fue que fue bastante más feliz el encuentro con el público que otra cosa. Que bueno, es lo que se necesita, porque muchas veces también, digo, nosotros los críticos reivindicamos algunas películas y el público nos tira con algo por la cabeza diciendo que me hiciste a ver. Entonces, cuando se conjugan algo que es cine con algo de lo popular, digo, yo por lo menos hablo por mí, lo festejo, lo celebro y pongo una ficha ahí para que se vea un poco más, porque si no también está toda esta cuestión de que el público no se acerca a una película, porque bueno, a ver, lo voy a entender, ¿qué pasa con esto? Y acá es una película que empatiza. Sí, tenés que entrar en el código, pero es medio difícil no entrar en el código de alguien que está completamente, no sé, perdido en la misma ciudad, tratando de hacer algo que no sabe qué es, mientras está tratando de responder a su corazoncito en un punto también y todo eso. Digo, me parece que busca el contacto con el público derecho, directamente. Sí, o sea, eso es un poco, a mí me interesa más del cine eso, el contacto con el público, digamos, que otra cosa, eso seguro. Después, por supuesto, también el público es variado y amplio y tiene reacciones variadas y amplias. Pero es bastante interesante lo que ocurre ahí en general, digamos, incluso cuando es negativo. Sí. A mí, yo justo decía esta mañana, tampoco me interesa la idea de hacer una película que le gusta a todo el mundo. No, bueno.
Pero no por malo y como resentido, sino como que me parece que el objetivo debería ser la mitad de la sala feliz y la mitad de la sala indignada, digamos, como porque si no también a qué le estás pegando, digamos, como estás yendo a una cosa que ya es como la norma. Sí, que no podés gustarle a todo el mundo, digo, vamos Claro, muy mal. no, y no quisiera. No quisiera tampoco. Está bien, perfecto, desde ahí. Siempre está bueno, como le decía Andrés en la nota anterior, que ustedes que son los que hacen las películas, los que hacen el cine, inviten a los oyentes a verlas, porque está bueno ir, le volvemos a recordar, no me voy a cansar nunca de decirlo, ir al cine, a ver cine en el cine. ¿Dónde se puede ver? Hace mucho que no duermo. Bueno, se está dando esta semana en el Gaumont a las 20:15. A partir del jueves va a estar en el Cine El Cairo en Rosario. Y bueno, y ahí supongo que seguirá un poco su recorrido. La idea es hacer una suerte de roadshow así, medio circo lo nuestro. Sí, invitadísimos a venir y verla y relacionarse con eso. Y pueden, si quieren, seguir a Gentilcine, @Gentilcine, que es la productora, donde van a ver las noticias de dónde se da después. Va a haber otras ciudades y va a haber más proyecciones acá en Capital. Pero perfecto. Bueno, se irán sumando. Perfecto, ahí está. Vayan a pasar un grato momento con Hace Mucho que No Duermo. Para los del sur, ya les anticipo, y esto es como nada, como un anuncio que todavía no hicimos formalmente, pero me animo solo a hacer. Para los que están en el Calafate, agenden, porque la semana que viene va a formar parte, Hace Mucho que No Duermo, de la programación de la competencia oficial del festival, la tercera edición del Festival de Cine Entre Glaciares. Digo esto y me van a matar todos los otros porque todavía no les dejé anunciar, pero bueno, como soy el programador, me doy ese gustito para pasar un momento. Agustín, muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Y nos vamos a ir a nuestro segundo tema del día de hoy, y en este caso es Extraña Forma de Vida, en la versión de Caetano Veloso, porque es el tema de la banda sonora del film que se estrenó, del corto, del mediometraje, mejor dicho, de Pedro Almodóvar, Extraña Forma de Vida.